Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Pablo Larroca, soy profesor titular de la Cátedra de Teoría Psicológica Contemporánea de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico y Psicogerontología. Me acompañan en la materia las licenciadas Noelia Díaz Vélez y la licenciada Paula Murillo. La primera intención, la intención inicial para este primer encuentro es poder tener un intercambio que sea bajo la modalidad de un video en el cual pueda presentarse algo de aquello que no tenemos hoy, que es el contacto de la clase presencial, ¿no? Es la posibilidad de reunirnos como lo hacíamos habitualmente. Esta modalidad que me parece desde mi lugar es novedosa y que constituye una modalidad con sus particularidades, creo que va a poder estar a la altura de los lineamientos que venimos sosteniendo durante todos estos años en la transmisión de los contenidos de la materia. Este primer encuentro o este primer video, de alguna manera lo que intenta es poder darles algún tipo de orientación y de fundamentación del porqué de la materia, ¿sí? Y cuál es la problemática de la materia. Teoría psicológica contemporánea habla en principio de una pluralidad que en el campo de la ciencia psicológica parecería no haberlas, ¿no? Porque cuando uno escucha en el Vox Populi, cómo lo nombran en la psicología, esta aparece como un campo unificado, se dice la psicología, como que si se hablase de cualquier otra ciencia, en el cual, por ejemplo, es la biología, la física, la astronomía o la matemática. En realidad, en el campo de la psicología, no existe esta univocidad sobre aquello que explica lo que es la psicología. ¿Sí? Más bien es un campo heterogéneo, problemático, diverso y también conflictivo. ¿Sí? Cada una de las corrientes que intenta explicar, le digo corrientes a las diferentes teorías psicológicas, cada una de estas teorías cada vez que intenta explicar el porqué o cuál es su objeto de estudio, cuál es el método de indagación o cuáles son los intereses, necesitan inevitablemente negar a otros. Es decir, la apropiación o el discurso que se autoriza en el campo de la psicología no solamente afirma sus propios contenidos epistemológicos, filosóficos, que hacen a la psicología, sino que también lleva inevitablemente a negar a otros, ¿sí? Porque esto sucede por una cuestión propia del nacimiento constitutivo de la psicología, que es las concepciones de mundo, la concepción de realidad que puede haber entre diferentes posiciones, ¿no? Se ha marcado en la modernidad a las ciencias en un dualismo que un autor que trabajamos en la cátedra, y vamos a ver si lo damos en especificidad en este primer momento vía online a distancia, que es Daniel Lagache, que es un francés que en la década del 50, 60 indaga la problemática psicológica desde lo que él llama dos vertientes o dos modalidades de comprender la realidad. Por un lado el humanismo y por el otro lado el naturalismo. El naturalismo va a tener que ver con todo aquello que se explica, que se comprende por la vía de la materialidad, es decir, los hechos que son observables. Para el naturalismo, solamente los hechos observables van a ser aquellos que van a tener la posibilidad de estudiarse
a los fines, a una finalidad objetiva, ¿no? Por el lado del humanismo, va a entender que las condiciones de existencia y la posibilidad de conocer el mundo no está dado únicamente por la materialidad de las cosas, por la composición y por la relación que tengan, sino que va a estar también ligado, y fundamentalmente ligado para el humanismo, en la subjetividad, en la propia historia que hace un sujeto sobre una determinada situación o una determinada cosa. Tiene que ver con la posibilidad de historizar de un sujeto por fuera y de construir teoría por fuera de aquello que se conoce por vía concreta, como decía hoy, material. Entonces, por un lado tenemos el naturalismo y el humanismo, que son vertientes, digamos que si bien Lagache las retoma y las configura de una manera muy esquemática, es una problemática que viene desde la modernidad, puntualmente en el siglo de las luces y puntualmente en Alemania. En la materia vamos a intentar en esta primera parte priorizar la acentuación que podamos hacer respecto a los fundamentos de las teorías psicológicas. Como ustedes quizás habrán escuchado, existen diferentes teorías psicológicas. Podemos nombrar algunas. Decimos psicoanálisis, sistémica, Gestalt, conductismo, cognitivismo, humanismo, y de esos grandes pilares o esos grandes troncos se ramifican a su vez un montón de otras psicologías que muchas veces se desprenden de estos grandes núcleos que nombré, que son las psicologías dominantes, por llamarlo así. Y también hay otra psicología de todo tipo, incontables seguramente. Lo que vamos a ver en la cátedra, en nuestra materia, en nuestro recorrido, es que cada teoría psicológica tiene un trasfondo filosófico. Es decir, cada teoría psicológica nace con una idea de hombre, con una idea de ser humano. Esa idea de ser humano corresponde o se enarbola, y muchas veces quizás no de forma consciente, con ideas y formatos que corresponden al campo de la filosofía, ¿sí? La psicología se pregunta por el ser humano, de diferente lugar, por la conducta, por la percepción, a través del inconsciente, por la conciencia, por el sujeto, por la persona. Son diferentes denominaciones que se hacen sobre el objeto de estudio de la psicología. Y esas preguntas han sido, históricamente, aquella que ha hecho la filosofía, cuando se pregunta sobre la realidad, cuando se pregunta sobre la existencia. Entonces, de alguna manera, inevitablemente, la psicología es hija de esos enunciados, es hija de esas preguntas que intentaron asir de alguna manera de qué se trata eso de lo humano. Ustedes sabrán o habrán escuchado que la palabra psicología, que es una palabra del siglo XVII, es una palabra relativamente nueva en la historia del pensamiento, significa estudio del alma, ¿sí? Psique es alma en griego, y logía es logos. Logos significa aquello que tiene un razonamiento, que tiene una razón, un conocimiento, un saber. El saber del alma, el conocimiento del alma. La psicología ha tomado la pregunta por lo humano de la filosofía y la ha hecho conducir por diferentes lugares. Quiero decir con esto, ha hecho de la pregunta filosófica una pregunta que la lleva, en el caso de la psicología experimental, al campo de la ciencia. Cuando digo ciencia me refiero a la ciencia en un sentido estricto, en un sentido duro, como son las ciencias duras, ¿no? Las ciencias duras son aquellas
que tienen un basamento fundamental o fundacional rígido, ¿sí? Donde las cosas están explicadas o están dadas, como el caso primero de la matemática, luego de las ciencias físicas, es decir, la de los cuerpos celestes, los cuerpos terrestres, el universo, todo. La psicología, queriendo en una época y en un tiempo determinado, ¿no? en una geografía determinada, ha intentado inscribirse en el campo de la ciencia, ser parte de la ciencia aquella que ha permitido que la química pueda desarrollarse, aquella ciencia que ha permitido que la medicina, que la biología pueda desarrollarse. La psicología ha querido también pertenecer a ese campo. Esto lo vamos a ver con un autor que es conocido como el padre de la psicología experimental, que es Wilhelm Wundt. Entonces, estamos hablando allí de una psicología estrictamente científica que busca ligarse, pertenecer al campo de la ciencia. Bajo el régimen, esto es importante, pertenecer al campo de la ciencia bajo el régimen que la ciencia dispone o propone, ¿sí? Digamos, la ciencia positivista, vamos a conocer después el término positivismo. El positivismo básicamente es una doctrina o una filosofía que ha comandado el campo de las ciencias en el siglo XVIII, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, estamos hablando fin del 1700, principios del 1800, en el que determina qué es lo científico y qué es lo no científico, ¿sí? Es como una especie de ordenación del saber en el que la filosofía positivista, el creador fue Augusto Comte, propone el método que se debe seguir para que un determinado saber quiera alistarse al campo de la ciencia. Bueno, bajo ese régimen está la psicología científica o psicología experimental de Wundt. Ahora bien, también existen otros desarrollos teóricos que, manteniendo la pregunta por el ser humano, no han llegado a establecer un régimen cientificista al estilo de la psicología experimental, sino que más bien se han ubicado más en lo que decía hoy. Hoy separaba el naturalismo del humanismo, como dos vertientes, dos posiciones que en el trasfondo son ideológicas, ¿sí? No solo filosóficas, sobre la forma de considerar a las cosas. Si a una cosa la consideramos, por ejemplo, por la vía material, vamos a medirla, vamos a seccionarla, diseccionarla y vamos a poder hallar las partes que la componen. Eso sería por el lado del naturalismo. Por el lado del humanismo, aparecen teorías en el campo de la psicología que lo que intentan es poder hipotetizar, comprender y ya no explicar los hechos a partir no solamente o no únicamente de las condiciones materiales de existencia de las cosas, sino de aquella hipótesis que se pueden construir a partir de los enunciados de un sujeto, ¿sí? Es decir, esto se da en el campo de la filosofía, y tomando brevemente para poder aclarar esto, de la mano de un autor que surge a mitad del siglo XIX, que se llamó Friedrich Nietzsche. Es un autor alemán, filósofo, que tiene un enunciado que va muy de la mano de estas corrientes psicológicas que están ubicadas del lado del humanismo, que es la frase: no existen hechos, solo interpretaciones, ¿sí? Esto quiere decir que los hechos, cual sea, un rayo, imagínense un científico
mirando la realidad, la naturaleza. Ve un rayo y un trueno posterior. Eso es un hecho, ¿sí?, de la realidad que se observa, se mide y listo. Con Nietzsche aparece una fuerza enunciada en los términos de él, pero que ya estaba de alguna manera en los autores de la época, porque vamos a ver que Freud es contemporáneo de Nietzsche, y vamos a ver que ese quien embandera a la psicología ubicada desde el humanismo, rompe con los hechos en tanto materialidad concreta, en tanto materialidad natural. Rompe con esos hechos instalando más bien una idea de que los hechos están dados o son aquello que se interpreta o aquello que es posible de interpretar. Y esa interpretación muchas veces excede o está por fuera de lo que puede determinarse por la vía de la medición cuantitativa de las ciencias duras. Entonces vamos viendo que las diferentes teorías psicológicas se enmarcan de alguna manera en una filosofía y en una epistemología. Esa palabra epistemología suena un poco extraña quizás, pero tiene que ver, para decirlo en esta primera presentación, con aquella parte de la filosofía que piensa los modos en que se produce el conocimiento científico. Vamos a ir por esa vía. Entiendo que quizás todo esto suena demasiado nuevo, pero bueno, siendo que es un video, van a poder escucharlo o verlo varias veces. También vamos a sumar contenido a la materia para que puedan sumar a esta exposición. Le voy a pedir que lean con atención el programa de la materia. Allí está fundamentada la materia y fundamentada las unidades que la contemplan, para que puedan ordenarse, y esto me parece importante, en cuál es el horizonte de la materia, qué se pretende con la materia. Porque en función del lugar que le den a los fundamentos teóricos de pensamiento que formaron las diferentes psicologías, van a poder pensar la función de la T y el origen de la T, ¿sí? Porque también el origen de la T tiene un revestimiento que no es solamente técnico, es decir, no es solamente en relación a un saber hacer o a una herramienta que se utiliza en cierto momento para un determinado fin, sino también que tiene un fundamento que podríamos decir hasta filosófico, ¿sí? Filosófico, es decir, se encuadra dentro de ciertas líneas de pensamiento que parecen como cosas muy lejanas a la realidad o a la práctica, pero que en realidad tienen una injerencia directa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la posición teórica en la que nos posicionemos, va a ser el modo en que ubiquemos al objeto de estudio, ¿sí? No es lo mismo decir, cuando se define la psicología, definirla como la ciencia de la conducta, es decir, el psicólogo allí lo que hace es preguntarse e indagar las conductas de las personas, que decir, por ejemplo, la psicología es la ciencia del inconsciente, de aquello que se observa por los fenómenos del inconsciente, pero que no son posibles de medición cuantitativa, no se pueden poner en un tubo de ensayo, no se pueden explicar por las vías de la materialidad. Otro ejemplo, si decimos desde la sistémica, un psicólogo sistémico va a ver en una persona no un trasfondo de inconsciente, no un organismo complejo que ha desarrollado una adaptación a cierto tipo de conducta, sino que va a decir que es una persona
que la persona es en función del contexto en el que se encuentra, ¿sí? Y es una parte de un gran sistema, diferentes tipos de sistemas a los cuales pertenece. Es decir, entonces de acuerdo a la posición psicológica en la que estemos, vamos a ubicar a un sujeto, vamos a ubicar a una persona desde un lugar diferente. No es lo mismo, y vamos a ir viendo esto con el paso del tiempo, sí, pero ya adelantándome, no es lo mismo considerar a un paciente desde la conducta que considerarlo desde sus imaginarios, desde su subjetividad, desde su sistema de relación, desde su lenguaje. ¿Sí? Vamos a ver que cada forma, cada palabra que utilicemos es significativa porque tienen un trasfondo que nos dicen en dónde están ubicadas, ¿sí? Y esto muchas veces pasa, esto se ve muchas veces en colegas inclusive, que hablan de una determinada forma sin conocer estrictamente el fundamento filosófico que lo hace decir lo que dice, ¿sí? Muchas veces eso también es lo que genera que haya ciertas confusiones o pérdida de sentido sobre cómo pensar alguna situación compleja en un caso o en una determinada situación. Entonces, la materia va de lleno a los fundamentos filosóficos de las teorías psicológicas, mostrando la variedad y la diversidad de psicologías. Vamos a estar subiendo contenido para que puedan ir sumando a esta exposición lo que tiene que ver con el tema, y también vamos a subir las modalidades de los trabajos prácticos para que vayan desarrollándolos y en función de eso poder encontrarnos nuevamente y que puedan surgir preguntas, y a partir de esas preguntas poder generar otro encuentro por este medio y ir respondiéndolas, ir ordenando este campo disciplinar que es nuevo, el del acompañamiento terapéutico, pero que tiene una raíz que se nutre de la psicología y a su vez la psicología, de acuerdo a cómo cada uno esté parado, va a responder o a una filosofía o a un campo de pensamiento o a otro.